Hola, hola, compañeras y compañeros, o mejor dicho, compañeras de pedagogía. Ya estamos aquí nuevamente en estas nuevas sesiones para iniciar la continuación de nuestra materia legislación educativa, justamente lo que viene siendo las facultades y atribuciones de la SEP, es decir, Secretaría de Educación Pública. Hemos dicho desde otras clases anteriores que la educación es un proceso o bien un fenómeno con el que queramos determinar que se enfrenta dentro de la sociedad y que no queda al capricho o al arbitrio de todos los elementos o sujetos o partes que intervienen en dicho proceso. Desde las mismísimas autoridades, esa queda bajo el control de lo que viene siendo la ley, hasta que vienen siendo los padres de familia, los educandos, todos en su conjunto están regulados por lo que viene siendo la ley. De ahí la importancia de la legislación educativa, para que ustedes como maestro y a futuro, Dios quiera, tenga voz de profeta como directivo de alguna escuela, pueda saber de antemano que estamos sujetos a diversas disposiciones legales, bajo las cuales tenemos que cumplir y acatar, y de esta manera evitar alguna sanción, inclusive la clausura del plantel, si es que no nos llegan a obedecer o acatar dichas disposiciones. La educación, lo hemos dicho y lo repetiremos una y mil veces, es a lo que está sujeto a lo que vienen siendo las leyes, en cuanto a todas las partes que vienen en él. Y las autoridades no pueden ser la excepción. Recordemos este principio del derecho, son las autoridades las que están sujetas al derecho y no el derecho el que está sujeto a las autoridades. Por muy presidente, por muy gobernador o por muy diputado o senador que sean, que son autoridades dentro de una sociedad, ellos también están sujetos a las leyes. A ellos también se les indica cuáles son sus derechos, cuáles son sus facultades, cuáles son sus atribuciones. Nosotros debemos de conocer esas atribuciones, esas facultades, pues cuando una autoridad se excede en las mismas o bien no están contempladas por la ley, quisiera entonces que esta autoridad está actuando ilegalmente, indebidamente, antijurídicamente, y en consecuencia hay recursos o hay medios para podernos defender. Hemos dicho que el Poder Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República Mexicana, es el que se encarga de atender todos los asuntos y todos los recursos con los que cuenta el país. Siendo estos tan vastos y complejos como es la economía, la producción, los problemas económicos, sociales, culturales, obviamente educativos y de toda índole, resulta insuficiente que una sola persona, en este caso el presidente, se encargue de todo ello. Es por ello que entonces el presidente, como vimos en clase anterior, para poder atender toda esta problemática social, todos estos temas de gran trascendencia, entonces él nombra a sus principales colaboradores. Como lo hace un director general dentro de una empresa, dentro de una escuela, y a su vez nombra a sus subdirectores, nombra a su vez a sus coordinadores y a sus jefes de área o departamento. De esta manera el director, quien es la máxima autoridad, tiene subdirectores, tiene coordinadores a quienes se encomienda las labores propias de cada uno y quien le informa. Y sobre este informe, pues él toma decisiones. De igual manera, así el gobierno es como se maneja. El presidente de la República es uno solo, es el que manda, es el que ordena, el que lleva a cabo las funciones de gobernante o de gobierno. Pero, dada la gran problemática social y todo lo que implica manejar los recursos, manejar los temas y manejar obviamente lo que viene siendo la problemática nacional, el presidente nombra a sus principales colaboradores, quienes, como lo vimos en clase anterior, son los famosos secretarios de Estado: el de Educación Pública, el de Relaciones Exteriores, el de Economía, el que viene siendo de Energía, el de Defensa Nacional, el de Marina, y un total de 18 secretarios de Estado, que de acuerdo al nombre con que se conocen, son competentes únicamente en esa área. Ejemplo, Relaciones Exteriores, su nombre lo dice, es el diplomático que se encarga de llevar a cabo los buenos vínculos, las buenas relaciones con todos los países de todo el mundo, para que de esta manera México tenga vínculos con todos ellos y no tenga problema alguno. El secretario de Turismo es que se va a encargar de fomentar todas esas áreas o zonas que son atractivos para el turista, tanto nacional como extranjero, por sus aguas, por sus albercas,
por lo que viene siendo sus reliquias o sus museos antiguos, o mejor dicho prehispánicos, o su folclore. De esta manera, como podemos ver, son tantas las problemáticas que entonces, de acuerdo a esa problemática o a esos asuntos, el presidente nombra un secretario encargado de atender dichos problemas, quien a su vez, como es obvio, va a tener subsecretarios, directores generales, coordinadores, jefes de área, etcétera, etcétera, quienes en su conjunto van a colaborar para tener una buena organización y una buena atención hacia la problemática nacional. La educación, por tanto, no es exenta a todo ello. La educación está en todo nuestro país, en todos los niveles, de acuerdo al sistema educativo nacional. Ya hemos visto cómo se divide o cómo se encuentra conformado. De tal manera que entonces el presidente tiene una secretaría, una oficina dedicada a atender todos estos asuntos, toda esa problemática. Desde lo que es la educación básica con la educación inicial o preescolar, pasando por la primaria, secundaria, medio superior, la superior en lo que es sus licenciaturas y sus posgrados, hasta la especial como la de los adultos, como la de los discapacitados y también la de los indígenas. Es por tanto la SEP, como lo vimos en la clase anterior, la principal autoridad en materia educativa, la que se debe encargar de atender la problemática, los temas y en consecuencia acordar con el presidente para que él entonces, bajo el conocimiento de su secretario, pueda hacer las políticas que habrán de regir la educación en lo que viene siendo nuestro país. Aun cuando es la autoridad máxima la SEP, esta está regulada. Esta tiene debidamente establecidas cuáles son sus facultades y cuáles son sus atribuciones, precisamente para evitar que como autoridad cometa actos ilegales, actos arbitrarios, o bien invada competencias o atribuciones de otra secretaría y entonces tengamos conflictos con esa secretaría. Cabe recordar que de la SEP salió la Secretaría de Cultura, que fue creada en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que López Obrador la mantiene. Entonces, por un lado tenemos la Secretaría de la Educación Pública y por otro lado tenemos la Secretaría de Cultura. Y dado pues que ambos fenómenos, cultura y educación, o mejor dicho, la educación forma parte de la cultura, puede ser un choque o puede ser que alguna de ellas asuma atribuciones que no le correspondan. Y entonces vendría un problema entre la SEP y la Secretaría de Cultura. Para evitar ese tipo de problemas, entonces reitero, existe la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, donde de forma específica, de forma concreta, a cada una de las secretarías le va indicando sus atribuciones, sus facultades. Y de esta manera, en caso de conflicto, pues vemos la ley, qué es lo que dice la ley y quién es la competente para poder resolver el problema que se presenta. De esta manera se trata de que el gobierno federal, a través de las secretarías y el presidente, lo que se conoce como la Administración Pública Federal, pueda coordinarse, pueda cumplir sus funciones y en consecuencia pueda resolver toda la temática educativa que existe en nuestro nivel, a nivel nacional. Vamos a continuar, ya lo hemos visto en la clase anterior, con las facultades y atribuciones que tiene la SEP de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Algunas de ellas ya vimos. Vamos a recordar lo que ya dijimos. La SEP, compañeros, es la máxima autoridad en materia educativa a nivel federal, cuyas facultades y atribuciones están reguladas por la LOAPF, es decir, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, dependiendo como secretaría u oficina del gobierno directamente del presidente de la República Mexicana. Es decir, la SEP tiene autoridad, pero su secretario, en este caso recordemos que es la licenciada o doctora, mejor dicho, Delfina, depende directamente del presidente. Delfina o la secretaria de Educación Pública se encarga de todos los temas educativos a nivel nacional. Informa al presidente y el presidente, en base
a su criterio, entonces da órdenes para que entonces el secretario de Educación Pública lleve a cabo dichas órdenes y lleve a cabo la función de lo que viene siendo la educación en nuestro país. Las funciones y atribuciones de la SEP están reguladas en la ley mencionada dentro del artículo 38. Conforme al artículo 38 de la Orgánica de Administración Pública Federal, corresponde, entre otras muchas atribuciones o facultades, las siguientes, que son organizar, vigilar y desarrollar el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades. Que usted y yo, al saber qué es el sistema educativo nacional, entendemos que es desde el nivel o educación básica, que abarca la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, el nivel medio superior y el nivel superior, que es las licenciaturas y los posgrados. Es la SEP la que se va a encargar de vigilar, de organizar y de desarrollar todo el sistema educativo nacional, precisamente para que este sistema educativo nacional cumpla con las políticas y con los programas y objetivos que se establecen durante los gobiernos, dependiendo el titular del Ejecutivo. Otra atribución es la de vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal establecidas en la Constitución. Ya vimos a grandes rasgos que el artículo 3 establece los principios o postulados bajo los cuales se rige la educación en nuestro país. Los principios o postulados que están señalados en dicho artículo deben de cumplirse, y para poderse cumplir le corresponde precisamente a la SEP que esas disposiciones se lleven a cabo. Por eso la importancia del diario oficial. Ahora espero le des un poco más de razón por la cual desde un principio te pedí que te familiarizaras, que hicieras tu hábito diario el estar checando el diario oficial de la Federación. Cada vez que el presidente, a través de la SEP, da una disposición en materia educativa sobre organización, sobre estructuras, sobre atribuciones, sobre nuevos modalidades educativas, lo hemos visto en otras clases. Ya en nuestro país se estableció la famosa educación dual, y desde los años 70, 80 se estableció la educación, o mejor dicho, el bachillerato tecnológico o el bachillerato bivalente. Entonces, constantemente la educación adopta modalidades o pretende mejorar esas modalidades. Entonces, el presidente y la SEP, cada vez que hacen modificaciones, reformas, cambios, emiten nuevas disposiciones, es ahí donde los tenemos que observar y lo tenemos que ver. Y la SEP, por tanto, al emitir estas disposiciones, no se trata de emitirlas y a ver quién las cumple y a ver quién no las cumple, sino que la SEP, como órgano vigilante, como órgano supervisor, se va a encargar de que realmente todo cuantas disposiciones se emitan en materia educativa se cumplan cabalmente, fielmente, sin ningún tipo de problema. De esta manera, la SEP se encarga de vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal establecidas en la Constitución. La Constitución es la ley máxima, la ley suprema del país, que debe de observarse, y que todo acto en contra de la Constitución es justamente un acto anticonstitucional. Por tanto, la SEP le corresponde determinar cuando alguna escuela, dentro de los diversos niveles o grados, no está cumpliendo con esas disposiciones. De esta manera tenemos, y por eso sabemos que constantemente está la famosa inspección escolar o la supervisión escolar, donde las escuelas constantemente son visitadas precisamente para que el supervisor de la SEP o el supervisor cheque, verifique que realmente están cumpliendo esas disposiciones en todas las escuelas. De igual manera, la SEP
tiene la función de prescribir, es decir, establecer las normas a que se debe de ajustar la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional. Hemos visto también en la Constitución que los particulares en apoyo o en auxilio del gobierno pueden también dar educación, desde el preescolar hasta la licenciatura. Pero también hemos visto que para que esto tenga validez oficial y los estudios que se realicen en escuelas particulares tengan esa validez oficial, las escuelas deben de tramitar ante la SEP ese permiso, esa autorización, esa licencia que al darla a la SEP por tanto se ve obligada a expedir y a reconocer los estudios que imparte esa escuela particular. A nivel de licenciatura, pues sabemos que existe el famoso REBOE, y todo ello significa incorporación. Por eso, si eres acuiciosa, compañera, siempre ves en las escuelas el nombre de la escuela, la clave de la escuela y las famosas frases incorporada o incorporación a la SEP. Puede ser también a la UNAM o al Politécnico, porque son tres modalidades que las escuelas particulares puedan adoptar, bien sea a los programas y planes de estudio de la SEP, a los programas y planes de estudio de la UNAM, o a los programas y estudios de lo que viene siendo el Instituto Politécnico Nacional. Pero, que nos quede bien claro, las escuelas particulares están autorizadas por mandato constitucional a impartir educación, apoyando al gobierno, dado que muchas veces es insuficiente para poder atender toda la demanda de estudiantes, desde niños, jóvenes, adolescentes hasta adultos, para tener acceso a la educación. Yo particular, pues yo persona privada, puedo establecer mis escuelas y por tanto dar educación, pero siempre y cuando dichas escuelas cuenten con la autorización o la incorporación a la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Entonces la SEP le corresponde establecer las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional. Es decir, va a fijar las reglas, cuáles son los papeles, cuáles son los documentos que deben de presentarse ante la SEP, cuáles son los tiempos, si es que hay algún pago, los pagos que deben de hacerse en tiempo y forma, para que pueda llevarse a cabo la incorporación de dichas escuelas particulares al sistema educativo nacional con validez plena de los estudios que estas escuelas particulares implanten o lleven a cabo. De igual manera, con la participación del organismo descentralizado en materia de ciencia y tecnología, el famoso CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, promoverá la creación de institutos de investigación científica y técnica y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros tecnológicos que requiere el desarrollo de educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior, así como apoyar la investigación científica y tecnológica. Hemos dicho que el Poder Ejecutivo tiene, por decir, dos brazos para trabajar. Su brazo derecho, que son las secretarías de Estado, en las cuales se apoya para poder cumplir sus funciones, en este caso en materia educativa, la SEP. Pero tiene también su brazo izquierdo como de ser humano, que son los organismos descentralizados, como son la UNAM, el Politécnico, la Metropolitana, en este caso el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el COLMEX, Colegio de México, para que estos, o a través de estos, la SEP pueda hacer programas tecnológicos, científicos, museos, talleres, que apoyen en la parte operativa, en la parte técnica, a la SEP. Al fin de cuentas, la SEP no es más que una oficina administrativa, de papeleo, de trámites. En cambio, estos organismos descentralizados, UNAM, Politécnico, CONACYT, Colmex, son organismos operativos, técnicos, que llevan a cabo la aplicación de la educación
en cuanto a la preparación de científicos, en cuanto de programas de estudios que permitan entender mucho mejor la problemática nacional. Por ello, la SEP, que es una autoridad administrativa y requiere el apoyo de una autoridad técnica operativa, va con la participación del organismo centralizado en materia de ciencia y tecnología, el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a promover entre los dos, uno administrativo, una autoridad máxima, el otro técnico, el otro operativo, la creación de institutos de investigación científica y técnica, el establecimiento de laboratorios, de observatorios, de planetarios y demás centros tecnológicos que requiere el desarrollo de educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior, así como apoyar la investigación científica y tecnológica. Sabemos que nuestro país carece de científicos. Recuerda que nosotros somos más bien consumidores de la tecnología, porque toda la tecnología pues nos viene de lo que es Asia, Estados Unidos, y nosotros simplemente somos consumidores. México necesita de científicos. México necesita de personas que puedan aportar algo a la ciencia. Y por tanto hay que crear instancias o instituciones a través de las cuales se fomente, se impulse, se apoye esas inquietudes de estudiantes o de profesionistas que quieren a cabo investigaciones, que quieren llevar a cabo en un momento determinado proyectos que apoyen la preparación de las aulas en un taller, en un laboratorio, que les permita a los educandos poder conocer mejor lo que se les está explicando en el aula. Otra función, otra atribución de lo que viene siendo la SEP. De igual manera, la SEP debe de fomentar la lectura en todo el país. Recordemos que nuestro país, lamentablemente, es uno de los países de los últimos países cuyo porcentaje o nivel de lectura da mucho que desear. Se dice que en México, de 1 a 2 libros por año es el promedio que lee el mexicano, a diferencia de otros países más avanzados que tienen un promedio más alto. La lectura es algo que no se le ha dado mucha importancia, independientemente de la autoridad de los educandos. En la lectura no ven una herramienta de apoyo para mejorar su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de redactar. Por ello, es obligación de la SEP o facultad de la SEP fomentar la lectura en todo el país, especialmente entre la niñez y la juventud, así como crear repositorios en bibliotecas, tanto físicas como digitales, dirigidos a fortalecer la identidad colectiva y acrecentar la memoria histórica y cultural nacional, regional, local y comunitaria. Es obligación de la SEP que entre los mexicanos haya ese hábito, esa costumbre, esa tradición de leer y leer mucho. Pueblo lector es un pueblo con mayor cultura, con mayor conocimientos. Es un pueblo que no tan fácilmente puede ser manipulado o engañado por los gobiernos. Son las personas quienes con su conocimiento corrigen los actos indebidos e ilegales que van a cometer los gobiernos. De ahí la importancia de lo que es la lectura, sobre todo, insisto, por el nivel bajo en que nos encontramos, por la imagen que tenemos a nivel mundial de que somos de los países que menos leemos. Y aquí, cada uno de nosotros, hágase un examen de conciencia y seamos honestos, ¿cuántos libros leemos al año? Si es que leemos libros algunos. O bien, pues estar conscientes de que también andamos mal nosotros en cuanto a lo que viene siendo la lectura. Al menos la SEP tiene esa función, tiene esa atribución de fomentar a través de programas, a través de políticas, para que los mexicanos tengamos un alto nivel de la lectura. De igual manera, la SEP debe mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro del maestro,
creando un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado, atendiendo a las directrices que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que maneja todo el dinero, sobre el Sistema General de Administración y Desarrollo Personal. Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro del maestro. Como puedes ver, los maestros no están destinados a siempre estar en un cierto nivel. Pueden ir ascendiendo, pueden ir subiendo. De acuerdo al famoso escalafón, donde cada nuevo puesto, cada nuevo cargo va a tener su perfil, sus condiciones, sus requisitos para poder ascender a ese puesto superior. La SEP, por tanto, se tiene que encargar de mantener actualizado, vigente dicho escalafón. Obviamente de acuerdo pues con los cambios del salario, los aumentos al salario, con las políticas que el gobierno establece sobre el particular. Crear un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado. Es decir, que el profesor no se limite únicamente a recibir un sueldo cada 15 días, sino que pueda ser objeto de estímulos, de recompensas, de apoyos, de compensaciones. El maestro, por tanto, se sienta motivado a poder cumplir con lo que vienen siendo sus funciones y poner un plus, es decir, poner algo más de lo que normalmente se hace dentro de lo que viene siendo una aula. Con la aclaración de que se va a cabo siempre y cuando se tengan las directrices que al efecto maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que como te decía, es la que maneja, la que administra todo el dinero, todos los recursos que ingresan al Estado, que ingresan al gobierno. Entonces, sobre lo que Hacienda tenga disponible, con acuerdo con la SEP, pues podrá determinar cuánto se le podría dar de compensación o qué porcentaje de incrementos va a dar de compensación a los maestros, o de los estímulos, o de agrandar o dar mayor cantidad con motivo del escalafón. Conforme el maestro fuera ascendiendo de puesto, de cargo, de responsabilidad, pues el escalafón no solamente implica ascenso, sino también implica mayor salario, mejor paga, mejores condiciones laborales y por tanto mejores condiciones de... La SEP debe de garantizar la capacitación y formación continuas del magisterio del país, así como del personal directivo y de supervisión escolar, con el fin de contribuir a su profesionalización y al desarrollo de competencias docentes, incluidas las referidas al aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación. Los maestros deben estar en constante capacitación, en constante preparación para actualizarnos y mantenernos actualizados sobre nuevos programas, nuevas materias, nuevas tecnologías, nuevos recursos, nuevos modelos educativos, nuevas técnicas o material educativo. Es a la SEP a quien le corresponde estar constantemente, crear programas, crear talleres, crear cursos para que el maestro pueda estar actualizado y pueda, por tanto, estar acorde a los nuevos tiempos. No podemos concebir maestros que den ocasión pidiendo todavía trabajos en máquina de escribir, cuando sabemos que hoy la computación, a través de sus diversas aplicaciones o sus diversos medios, ha actualizado y modificado todo esto. Entonces, la SEP tiene aquí una gran tarea: mantener actualizados a los profesores, sea cual sea la materia, estar acordes con la nueva realidad. Y de esta manera capacitarlos, prepararlos en todo momento para que puedan ellos también implementar estas políticas y estos programas dentro del aula y dentro de las escuelas. La SEP debe garantizar la capacitación y formación continuas del magisterio del país, así como del personal directivo y de supervisión escolar, con el fin de contribuir a su profesionalización y al desarrollo de competencias docentes, incluidas las referidas al aprovechamiento de tecnologías de la información y de la comunicación. Vimos que con motivo de la pandemia, pues tuvimos, queriendo o no querer todos los maestros, tenemos que ajustar a las nuevas directivas de la educación
ya no presencial, sino de la distancia. Y a muchos maestros, me incluyo con mucha vergüenza, pues tuvimos que actualizarlos. Tuvimos que manejar estas tecnologías porque de lo contrario nos sería difícil poder dar clases a distancia cuando estamos concentrados solamente en la educación presencial. La SEP, por tanto, debe estar al tanto de estos cambios, de esas tecnologías como son el Classroom, como son el Zoom y otro tipo de programas más o de aplicaciones más que el maestro debe de utilizar, debe manejar como las herramientas que permitan, por tanto, el aprendizaje y también lo que viene siendo la educación de los alumnos. La SEP debe de impulsar la formación permanente del magisterio, ya lo dijimos, establecer talleres, establecer cursos, foros, debates, congresos magisteriales o congresos educativos, donde los maestros participen, tengan una parte activa, dinámica dentro de todo esto y en consecuencia puedan estar actualizados sus conocimientos, puedan estar actualizadas sus técnicas, sus herramientas de educación y por tanto de esta manera crear lo que viene siendo en los educandos también su actualización y el manejo de lo que vienen siendo las mismas. Es atribución de la SEP procurar e impulsar la formación permanente del magisterio. Es decir, una vez que el profesionista o el egresado sale de su escuela, es decir que ya quedó, nunca dejaremos de ser alumnos, nunca dejaremos de ser educandos, que constantemente estaremos en capacitación, en cursos que nos permitan accesar y conocer las innovaciones, las modalidades dentro de las políticas que cada gobierno viene a implementar y viene a establecer, los modelos educativos, los recursos, las tecnologías que habrán de complementar nuestra labor docente. Por eso, el magisterio debe estar en constante evolución, en constante desarrollo, y esta atribución de la SEP, que ese constante desarrollo y evolución se pueda cumplir dentro de lo que viene siendo el magisterio. De igual manera, la SEP debe de otorgar becas para que los estudiantes de la Universidad Mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero. Hay gente o hay educandos que tienen esa capacidad o esa habilidad y que saben que en otro país, por ejemplo, en cuestiones de lo que vienen siendo los viajes espaciales, pues qué mejor que Estados Unidos, qué mejor por la cercanía, que ahí es donde se encontrarían las escuelas o los centros educativos o institutos de formación que permitían a nuestros estudiantes mexicanos poder tener esa preparación para llevar a cabo esos estudios. En consecuencia, la SEP debe de establecer un programa que permita financiar, que permita dar becas o apoyos económicos suficientes para que el alumno pueda, por tanto, realizar sus estudios, sus investigaciones en lo que viene siendo el extranjero. De igual manera, debe de regir el sistema educativo nacional, ya lo dijimos desde el principio. Ya también tuviste una materia donde analizamos qué entendemos por sistema educativo nacional. Le corresponde a la SEP regir el sistema educativo nacional, formular, regular, coordinar y conducir la política educativa que compete al Ejecutivo y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas públicas. Sabemos que el gobierno emite políticas públicas bajo las cuales se va a regir lo que viene siendo la administración del país, y la materia educativa no puede ser ajena. Por tanto, también los gobiernos establecen políticas educativas que habrán de cumplirse en todo lo que viene siendo el país a través de las diversas escuelas, niveles y modalidades que fija el sistema educativo nacional. Es por tanto una competencia de la SEP formular, regular, coordinar y conducir la política educativa
que si bien le corresponde al presidente de la República Mexicana, le corresponde por delegación a la Secretaría de Educación Pública contribuir a esos programas, a esas políticas y también al fortalecimiento de las instituciones educativas públicas. La SEP también debe o tiene la función de revalidar estudios y títulos y conceder autorización para el ejercicio de las capacidades que acredite. Sabemos que muchas personas extranjeras vienen a nuestro país a aplicar sus conocimientos, a realizar labores docentes y se requiere, por tanto, revalidar esos estudios, es decir, darle validez a esos estudios del extranjero que, siendo México, pues podrían carecer de validez dado que no están dentro de los programas o dentro de las políticas que fija la autoridad. Pero es obligación de la SEP darle justamente esa relación a los estudios y títulos y dar las autorizaciones respectivas para que las personas puedan ejercer su profesión o lo que viene siendo su preparación conforme a sus documentos, conforme a sus títulos. Le corresponde, por tanto, a la SEP revalidar los estudios de personas del extranjero o de personas mexicanas que por alguna razón no están actualizados o que al menos se trata de corroborar que los estudios con los cuales un extranjero se edita en nuestro país, checar que realmente en su país sean documentos originales verdaderos que hagan constatar justamente la preparación de la persona. Y dado que somos de países diferentes, pues poder revalidar esos estudios y reconocer, por tanto, la escolaridad o el nivel profesional de las personas que nos pide dicha revalidación. De igual manera, la SEP debe de formular normas y programas, ejecutar acciones para promover la educación física, para promover el deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo. Promover y, en su caso, organizar la formación y capacitación de instructores, entrenadores, profesores y licenciados en especialidades de cultura física y deporte. Fomentar los estudios de posgrado y la investigación de las ciencias del deporte, así como la creación de esquemas de financiamiento al deporte con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de administración pública federal. Sabemos que el deporte, los ejercicios o actividades al aire, como le quieras llamar, son fundamentales en el ser humano para mantener su desarrollo, para mantener lo que viene siendo su salud en óptimas condiciones. Y es justamente en los niños, en los adolescentes, donde se debe fomentar precisamente este tipo de actividades. Sobre el particular, como podemos ver en esta facultad, la SEP tiene una amplia gama de facultades, de atribuciones, para impulsar a través de programas, a través de políticas o a través de instituciones, inclusive a través de estudios de especialización en el deporte, generar este ambiente o este ámbito de poder fomentar el deporte, la actividad física, para beneficio de lo que son los educandos y del ser humano en general. Ayudarle, por tanto, en su preparación, ayudarle, por tanto, también en lo que viene siendo su desarrollo físico. Y por tanto tener quizás con ese principio que siempre ha regido, mente sana en cuerpo sano. ¿Sí? Esta es una función muy amplia, muy compleja que tiene la SEP en materia de deportes o en materia de educación física. Por último, dentro de las muchas atribuciones, cabe aclarar, la SEP tiene muchas atribuciones. Te invito a que veas dicho artículo de la ley orgánica, porque yo hice una opción selectiva de aquellas que estimé más importantes o más apropiadas, las cuales, reitero, no son todas. Ahí de que te invito a ti como maestra, futura pedagoga, que tengas presente estas atribuciones. Las que el maestro te dio no son todas. En consecuencia, ya sabes dónde se encuentran
todas las atribuciones que tiene la SEP. Y quizás por alguna situación omití, pero más que nada por el tiempo que tenemos, no me fue imposible hablar una tras otra, sino, de acuerdo a mi criterio, poderte enseñar cuáles son dichas atribuciones, aun cuando hay muchas más. Por último, la SEP tiene la facultad de organizar y promover acciones tendentes al pleno desarrollo de la juventud, ya su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ellos sistemas de servicio social, estableciendo centros de estudio, programas de recreación y de atención a los problemas de los jóvenes, así como crear y organizar a este fin sistemas de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran. Sabemos que un grupo vulnerable dentro de la ciudad son justamente los niños, justamente los adolescentes, los pubertos y los jóvenes, que dados sus cambios físicos y psicológicos, llegan a tener diferentes tipos de conductas, desde rebeldía hasta desacato, hasta inconformidad en lo que viene siendo la familia. Entonces, la SEP, consciente de estos procesos, debe crear programas, talleres, cursos que permitan apoyar, que permitan el aprendizaje de los jóvenes y niños, y justamente para mantenerlos en lo que viene siendo, pues, actividades positivas, acciones positivas, y alejarlos, como se dice, pues de la delincuencia o de las garras de la delincuencia organizada, y hacer personas que a través de la educación puedan obtener su superación. Entonces, la SEP está obligada a crear esos programas, esos talleres, esos cursos, esa enseñanza que permita por ello fomentar o ayudar a la preparación del joven. Uno de ellos, como ya lo sabemos, es el famoso servicio social, es decir, el dar una atención a la comunidad como agradecimiento por los estudios que él ahora recibió. De esta manera encaminarse a oficinas, a dependencias públicas y privadas, para que de esa manera coopere, apoye en las actividades propias de dichas empresas o instituciones, que a su vez él obtendrá un beneficio al llevar a cabo a la práctica lo que él aprendió dentro de lo que vienen siendo las aulas. Corresponde por último a la SEP organizar y promover acciones tendentes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centros de estudio, programas de recreación y de atención a los problemas de los jóvenes, así como crear y organizar a este fin sistemas de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran. De ahí constantemente los comerciales sobre educación sexual, sobre adicciones, sobre temas que son propios que le afectan a los jóvenes, adicción a las drogas, adicción al tabaquismo, adicción al alcohol, justamente para concientizarlos y para impulsar su sano desarrollo. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra clase de hoy en cuanto a las funciones y atribuciones de la SEP. Y en cuanto a que dichas funciones y atribuciones, no se nos olvide, se encuentran reguladas y establecidas por la Ley Orgánica de Acción Pública Federal. Y cuando el gobierno en turno decide cambios, decide modificar atribuciones, el diario oficial es el medio a través del cual nos vamos a enterar de fuente clara, de fuente directa, sobre esos cambios y esas facultades que tiene la SEP. Las dejo, compañeras, nos vemos unos cuantos segundos en Zoom para atender tus dudas, aclaraciones, comentarios y sobre todo tu participación en lo que viene siendo nuestra enseñanza. ¿Sale? Nos vemos unos cuantos segundos en Zoom.